Bueno, bienvenidas a esta segunda mesa que tiene como título Relecturas 2. Tenemos tres ponencias que van a presentar de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Córdoba y la Universidad Católica Argentina. Si les parece, vamos a dedicarle 20 minutos, entre 15 y 20 minutos por ponencia, y después hacemos los comentarios y el diálogo hacia el final, después de que pongan las tres. Y seguimos el orden que está en el programa. Empezamos primero con Lucila Belén Mussolino, de la Universidad Católica Argentina, que con su ponencia que tiene como título Una lectura estética del Principito, de Saint-Exupéry. Así que adelante, Lucila. Sí, buenas tardes. El primer subtítulo de la ponencia se titula La polisemia de los símbolos y las categorías de modus, species et ordo. Mencionar el Principito suele evocarnos la cita: lo esencial es invisible a los ojos. El consejo que le brinda el zorro al Principito es una de las claves para comprender el desenlace de la obra desde una perspectiva estética. Asimismo, la belleza interior fue una cuestión desarrollada fundamentalmente por San Agustín durante la Antigüedad tardía. Las categorías estéticas de moderación, forma y orden, junto con la estética de la luz, según Pseudo Dionisio, son expresadas mediante un recurso literario que nos arroja más allá de la inmanencia, el símbolo. En este sentido, en esta ponencia se estudia el vínculo entre Saint-Exupéry y San Agustín desde la estética y por fuera de una relación intertextual. Con estos recursos desarrollaremos la importancia de la dimensión espacial en el relato, en el que convergen diversos modos ejemplares y ejemplarizantes de vivir, de acuerdo con las decisiones tomadas por cada personaje. Como resultado de la experiencia de conocer a otras personas cuando se aventura fuera del asteroide B612, el Principito se conoce a sí mismo a través de otros. Al explorar un amplio abanico de las características humanas, adquiere suficiente experiencia para decidir sobre las cuestiones importantes en la vida, siendo la fundamental la de aceptar quién es uno mismo. El paso que da el personaje es el de aconsejar y transmitir sus reflexiones al aviador con la intención de ayudarlo a completar su viaje hacia un lugar inmemorable, el corazón. A través de un lenguaje en apariencia simple, Saint-Exupéry organiza conceptos complejos en diferentes prosopopeyas y metáforas. En el capítulo 5, el Principito le expresa al aviador su alegría porque su cordero pueda comer un tipo de árbol, el baobab. Estos arbustos que crecen en el planeta B612 son una amenaza si no se arrancan a tiempo. En el caso contrario, harían estallar el planeta. Este tipo de árboles representan los errores que cometen los humanos, en otras palabras, los pecados. El Principito agrega que debe hacer una limpieza diaria y distinguir los baobabs de los rosales, ya que se parecen entre sí de jóvenes. El discernimiento entre el bien y el mal es crucial para encaminar nuestra vida hacia la vía recta, por lo que, y cito, es cuestión de disciplina. Cierro cita. En segundo lugar, el marco narrativo transcurre en el desierto, que es el espacio metafísico por excelencia. De acuerdo a Cirlot, es el dominio de la abstracción que se halla fuera del campo vital y existencial, abierto solo a la trascendencia. Una cuestión no menor es que el aviador estuvo varado alrededor de 8 días en el desierto. Dicho número es el símbolo de la regeneración. Es decir que aquí el viaje como tópico se revela como un proceso de autoconocimiento a través del vínculo con otros. Para acentuar aún más el anhelo de trascender hacia el bien, al final del capítulo 24, el aviador y el Principito encuentran un pozo de agua. Según Cirlot, el pozo de agua, refrescante y purificadora, es símbolo de la aspiración sublime. Aquí el agua no solo satisface una necesidad vital básica, sino que sacia una sed simbólica, que resulta un gozo para el alma. Va más allá de los sentidos corporales, ya que la búsqueda de un pozo se funda en el sacrificio que se hace necesario para amar. Como el Principito domesticó al aviador, este último está condenado a sufrir la pérdida de su amigo. Aún así, el aviador comprende el viaje de retorno que el Principito se siente llamado a realizar.
Por otro lado, el símbolo del mal en el desierto coincide con la figura de la serpiente. Y abro cita. En el desierto las serpientes son las fuerzas de la destrucción, siendo entonces asimilables a las tentaciones de quienes han vencido la constricción de la materia y han penetrado ya en los dominios de la sequedad espiritual. Cierro cita. Con un corazón puro, el Principito no entiende inicialmente las intenciones de la serpiente. Mediante un lenguaje enigmático lo persuade. Abro cita, a quien toco lo vuelvo a la tierra de donde salió, pero tú eres puro y vienes de una estrella. Cierro cita. El silencio es una respuesta ante la muerte como posibilidad de retornar a su casa. El áspid, entonces, actúa como una mediación entre el plano terrenal y el más allá, que siembra una duda en torno a la identidad del Principito. Cuando se encuentra con un jardín lleno de rosas y se da cuenta de que su rosa le mintió al afirmar que era única, él se siente abatido. Abro cita, me creía rico con una flor única y no poseo más que una rosa ordinaria. La rosa y mis 3 volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizá está apagado para siempre. Realmente no soy un gran príncipe. Cierro cita. A partir de este momento comienza a experimentar desesperación al descubrir otra realidad distinta de aquella a la cual estaba acostumbrado. La rosa representa el símbolo de finalidad, de logro absoluto y de perfección, así como el de la mujer amada. La relación del Principito con su rosa ilustra una alegoría del amor que conlleva la importancia de nutrir su vínculo a través de hábitos, como protegerla del frío y regarla. Pero la belleza sensible no basta, sino que es necesario buscar con el corazón. El consuelo se halla en la risa y en las estrellas, que son como fulgor en la oscuridad, símbolo del espíritu. A partir de la belleza perceptible a través de los sentidos, podemos vislumbrar el camino recto de la vida mediante la virtud. El desenlace es ambiguo, lo cual nos permite interpretar la muerte del Principito como una muerte simbólica, que nos hace reflexionar acerca de su eternidad en la memoria del aviador cada vez que contempla el cielo nocturno. El cambio en el personaje se producirá cuando entienda que domesticar significa crear lazos, lo que genera una necesidad entre 2 seres. Mediante imágenes sensoriales, principalmente táctiles, auditivas y visuales, como el ruido del viento en el trigo, que recuerda a los cabellos del Principito, el zorro explica la singularidad de cada ser. El amor se expresa mediante una metáfora pura. Abro cita. Si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Cierro cita. Según la estética de Pseudo Dionisio Areopagita, el ser tiene la naturaleza de la luz y emana como ésta. La belleza es, entonces, constancia et claritas. Estos términos pueden verse reflejados en el vínculo del Principito con el aviador, la rosa y el zorro. Para el aviador, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que los embellece es invisible. En este sentido, la luna y las estrellas son emanaciones de luz que actúan como guías del camino del aviador y del Principito. Para este último, las estrellas también ríen porque son un retorno al origen, es decir, a su unidad sustancial. San Agustín se basa en el libro de la Sabiduría, 11:21, para desarrollar su estética. Abro cita. Todo lo hiciste, Señor, con número, peso y medida. Cierro cita. El trinomio agustiniano de modus, species y ordo puede analizarse en los vínculos que crea el Principito y hasta en él mismo. La interioridad es un concepto agustiniano que permea el texto de Saint-Exupéry. El zorro le enseña la paciencia en la amistad, pues la confianza requiere de un proceso gradual. Lo ideal es preparar el corazón porque los ritos son necesarios. Es decir, que siempre se es responsable de lo que se domestica. Su rosa es única porque su belleza no es solo sensible. En el libro 10 de las Confesiones, San Agustín nos revela dónde se encuentra la belleza. Abro cita. Tarde te he amado, belleza tan antigua y tan nueva. Y mira por dónde estabas tú dentro y yo fuera. Cierro cita. La memoria tiene un gran poder para recordar el aroma de las flores, las olas del mar y las cumbres de las montañas. Pero aún así, nuestros sentidos no deben concentrarse en los bienes sensibles, que son efímeros. En cambio, no debemos olvidarnos de nosotros mismos, de nuestra interioridad,
ya que mediante la belleza visible puede alcanzarse la invisible. Entonces, el ordo amoris del Principito se constituye por el amor hacia su rosa, que se expresa en actos. Regarla, cubrirla para que no tenga frío y, finalmente, volver al planeta B612. Por otro lado, existe un desorden de amor en los personajes que va conociendo el Principito. Un claro ejemplo es la ambición de poder en el rey y en el contador de estrellas. Ya se advierte una ironía en el tamaño del planeta sobre el que gobierna el rey y el hecho de que esté deshabitado. También su falta de autoridad radica en dejar o no bostezar al Principito, así como en afirmar que es un monarca universal que incluso gobierna sobre las estrellas. En el capítulo 13, la practicidad de los adultos se condensa en el personaje del contador de estrellas, para el cual son cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Su único fin consiste en hacer cuentas para disponer de un bien que escapa a su propia naturaleza. En el quinto planeta, el más pequeño de todos, los días duran 1 minuto. El farolero es el único que se preocupa por hacer algo ajeno a sí mismo. A diferencia de lo que ocurre con las anteriores, el Principito considera que es una ocupación muy linda. Es verdaderamente útil porque es linda. En el capítulo 6, el aviador nos revela la adoración del Principito por las puestas de sol, que lo hacen acordarse de su casa. Esta actitud contempladora y melancólica es la que lo caracteriza, aunque finalmente entiende que hay que conseguir el punto medio entre la interioridad y el mundo exterior. Esta es la razón por la que no se queda con el farolero, porque no hay lugar para dos. De esto se deduce que el mal es la ausencia de un bien debido, según Pseudo Dionisio. Los personajes como el rey y el contador de estrellas, así como la serpiente, no son malos por naturaleza, sino que todavía no dejaron traspasar la luz, con mayúsculas. Pero en esta obra no es esta su finalidad, sino que representan los símbolos del bien y el mal que el Principito aprendió a discernir a lo largo de su viaje. Pasamos al segundo subtítulo, que es el reflejo autobiográfico. Aunque San Agustín y Antoine de Saint-Exupéry vivieron en épocas separadas por siglos de diferencia y en contextos socioculturales diferentes, hay coincidencias entre ambos. Destacaremos los puntos de contacto entre las biografías de los dos autores para analizar en una segunda instancia su incidencia en el género confesional, del cual es posible encontrar rasgos en el Principito. La primera similitud entre ellos es que los dos escritores presenciaron un momento de crisis. San Agustín fue un hombre que experimentó el cambio de la antigüedad al cristianismo, atravesando el paso de un siglo a otro. Observó el derrumbe del Imperio Romano de Occidente, incluyendo el saqueo de los visigodos. Antes de convertirse al cristianismo fue maniqueo, es decir, que interpretaba la realidad de acuerdo al bien y el mal. Luego de una vida llena de excesos, decidió estudiar filosofía en Cartago. En Milán, influenciado por los sermones de San Ambrosio, es donde se produjo su conversión al cristianismo. A pedido de San Ambrosio, San Agustín escribe las Confesiones para narrar su búsqueda espiritual de manera más personal. En esta obra relata un viaje hacia su memoria que se encuentra en un lugar indisponible. En un presente actual, atraviesa el recuerdo de los hechos, perceptibles a través de los sentidos corporales, para descubrir su interioridad. Así llega a la conclusión de que el corazón es la sede de la identidad, constituida por el idem y el ipsum. El idem es lo dado, lo que permanece constante, mientras que el ipse designa el proceso hacia la configuración de sí mismo, es decir, la identidad. Según María Zambrano, en la Confesión, género literario, abro cita, la confesión se verifica en el mismo tiempo real de la vida. Parte de la confusión y de la inmediatez temporal. Es su origen, va en busca de otro tiempo. Cierro cita. De esta manera, San Agustín descubre que su memoria se halla in illo tempore y su función es aceptar quién es uno mismo, lo que implica integrar a la divinidad. Por su parte, Saint-Exupéry vivió durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Su vocación de aviador surgió desde muy pequeño y llegó a ser capitán de la Fuerza Aérea Francesa. En 1935, su avión sufrió una avería cuando cruzaba el desierto del Sahara, en Libia. Allí temió por su vida y por la de su copiloto. Luego de haber recorrido el desierto durante 3 días, fueron rescatados por una caravana. Alrededor de 9 años después, el 31 de julio de 1944, cuando Saint-Exupéry estaba realizando la misión de reconocimiento,
destinada a preparar el desembarco en Provenza, despegó del aeropuerto de Borgo para fotografiar posiciones enemigas al este de Lyon. Su avión desapareció tras ser abatido por la aviación alemana en aguas del Mediterráneo. La primera publicación del Principito fue en el año 1943. Durante su exilio en Estados Unidos, los editores Reynal y Hitchcock les sugirieron a Saint-Exupéry darle vida a los dibujos del Principito escribiendo un cuento para niños. Antoine se puso a darle forma a la nouvelle en Bebbing House durante el verano de 1942. En Francia, la editorial Gallimard lo publicó en 1946, 2 años después de su desaparición. Contextualizadas ambas obras, analizaremos los rasgos del género confesional en El Principito. Al igual que las confesiones, el texto de Saint-Exupéry está narrado en primera persona del singular por un testigo. A su vez, hay un relato enmarcado, el viaje del Principito hacia la Tierra. El aviador viene a representar al Antoine adulto, que se caracteriza por ser más práctico al priorizar la pronta reparación de su avión. Por el contrario, el Principito se preocupa por cuestiones como la posibilidad de que el cordero que le dibujó el aviador se coma a su rosa. El narrador en las confesiones coincide con el yo poético de Agustín, pero en el Principito la identificación es doble. El aviador y el Principito son máscaras de Antoine, son su ipse. Tanto para San Agustín como para Saint-Exupéry, la belleza se encuentra en la interioridad. Las imágenes sensoriales, tales como el aroma de las flores y el atardecer, son bienes efímeros. A partir de estos elementos, se produce un deseo en el sujeto que se simboliza como sed en el Principito y como resultado de un viaje hacia la memoria en las confesiones. Mediante los símbolos que tienen la función de arrojar al lector más allá y hacer posible el acceso a significados más abstractos, Saint-Exupéry brinda una definición implícita de belleza. El reflejo autobiográfico es una huella personal que se traduce como la identificación de ciertas facetas de los escritores en los personajes, mediante un narrador testigo. En conclusión, Saint-Exupéry y San Agustín expresan un proceso de autoconocimiento a través de la literatura. El arte se expresa en un contexto de exilio como un discurso de evasión en el que es posible sublimar las distintas facetas de la propia identidad a través de la ficción. De esta manera, la muerte del Principito puede interpretarse como una iluminación, como un eterno retorno a su origen por amor a su planeta. El mismo Principito se convierte en estrella y queda impreso en la memoria del aviador para recordar la invisibilidad de la belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila, perdón. Bueno, continuamos con la ponencia de Malena y después damos lugar a la charla, al diálogo y a las preguntas. Malena Ferranti Castellano, de la Universidad Nacional de Córdoba, va a presentar la ponencia La ensoñación como estilo en el... a ver, creo que le cambiaste el título. No, está bien. La ensoñación como estilo en Nerval y Lermontov, de, bueno, Malena Brenda Ferranti Castellano, de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, gracias. ¿Se escucha ahí, no? Sí, se Bueno, escucha. este es en realidad un resumen de mi trabajo final de TFL, mi trabajo final de licenciatura, que bueno, lo entregué hace poco, y este es una suerte de resumen. Entonces, la ensoñación como estilo en Nerval y Lermontov. Lermontov quizá no es tan conocido como un poeta del siglo XIX contemporáneo. Nerval, poeta ruso. En primera instancia, la noción de ensueño ha estado ligada tanto en español, francés y ruso a la idea de una ilusión, fantasía, confusión, error, mezcla o una visión engañosa, una creación de la imaginación, así como a un vagar o a un delirar. Si esta consideración, quizá vulgarmente del ensueño, pareciera haber poseído un carácter más bien negativo, en las obras del romanticismo la estimación es distinta. Ya desde Rousseau toma la forma positiva de la sumersión en sí, con el fin de recuperar, en contraposición del pensamiento moderno orientado hacia la escisión, de recuperar, la unión del hombre con la naturaleza. El ensueño, entonces, termina por integrar así el movimiento de regreso romántico, siendo el soñador de ensueños aquel exiliado que
aquel exiliado en busca de sus raíces que no son sino la unidad originaria que es asimilada como el paraíso. El carácter entonces ilusorio o imaginativo del ensueño es más bien la expresión consciente en el romanticismo del anhelo por la totalidad perdida. A pesar de estar así implicada la voluntad del soñador, sin embargo, en las obras, el ensueño mantiene una naturaleza más bien esquiva, pero que es susceptible de ser fijada y ordenada en la escritura. En este sentido, este trabajo tiene como propósito explorar la manera en que el desarrollo del ensueño teje un estilo literario específico, vinculado con las preocupaciones propias del romanticismo temprano en la Nouvelle Sylvie de Nerval y en dos poemas de Lermontov, que bueno, no tienen título, pero digo el primer verso, que el primero es "Cuántas veces rodeado de una multitud de desordenados colores", y el segundo, "Cuando ondula el amarillo trial". Yo no creo que sean muy conocidos, pero voy igual a referirme y explicarlos un poco a lo largo de la exposición. En este sentido, la ensoñación aparece expresada en las disposiciones que hacen a los textos, es decir, la selección y la ordenación del material narrativo en relación con la estructuración de las instancias según la cual corren los textos y según la cual corre la ensoñación misma, y también en relación con el paisaje. Para esto, entonces, primero voy a hacer un pequeño repaso del concepto de ensueño desde Rousseau, y después una breve revisión de la noción de estilo antes de entrar directamente con los textos. Al hablar del concepto de ensoñación en estos textos seleccionados, parto entonces de la noción de ensoñación delineada por Rousseau en Las ensoñaciones de un paciente solitario, donde la aparición del ensueño o ensoñación está íntimamente relacionada con aquel sentimiento romántico de desencanto moderno. La ensoñación en Rousseau es un dejarse llevar o un errar de pensamientos que supone la suspensión del mundo circundante de la vida social con sus imposturas y apariencias, en tanto se trata de un estado de ensimismamiento, que sin embargo está esencialmente y fundamentalmente abierto a la naturaleza. En este punto radica un aspecto fundamental que se replica en la ensoñación romántica tanto de Nerval como de Lermontov. Es decir, las ensoñaciones de Rousseau implican una recomposición del vínculo originario de comunión entre el hombre y la naturaleza. Así, durante el estado de ensoñación, la singularidad del yo se abre y funde con la totalidad de la naturaleza. A la vez, las ensoñaciones en Rousseau incitan la evocación de los recuerdos, pero ya no con una cierta estaticidad que sería propia de los recuerdos, sino con una vivacidad que la otorga la propia ensoñación. De tal manera, la ensoñación permitiría esta anhelada recuperación del paraíso perdido. Después, en relación con la noción de, o cómo entiendo yo el estilo para componer esta noción de estilo de la ensoñación, lo entiendo no concibiendo el estilo como un excedente decorativo que adorna el contenido de una obra, es decir, como la manera superficial en el que el fondo es presentado, todo lo cual posibilitaría la extracción de este fondo sin que, del estilo, digo, sin la alteración de este fondo. Al contrario, y esto lo pienso también junto con Susan Sontag, quien ella dice que se desarticula en realidad esta oposición entre forma y contenido y propone que el estilo es la obra en sí, que es ahí donde radica la esencia de la obra. Entonces, sostener que la ensoñación se construye a través del entramado de determinados elementos que conforman los textos lleva a comprender a la ensoñación como estilo, es decir, como el desarrollo de forma y fondo, pero de manera unificada. Voy al desarrollo entonces de los textos. En primera instancia, entonces, la ensoñación como estilo en cuanto a la estructura. El trayecto de la ensoñación admite leer a Sylvie y al primer poema de Lermontov
desde la estructura de un tríptico, ¿no? En 3 partes. Una primera sección correspondiente a la instancia que motiva el ingreso al ensueño y que en las 2 obras exhibe un escenario infeliz del presente, debido al cual nace la inclinación a la ensoñación. En segunda instancia, el desarrollo de la ensoñación en sí, es decir, el propio estado de ensimismamiento, y en último lugar, la conclusión del ensueño, y con eso el retorno al tiempo presente de la plena vigilia. El ordenamiento estructural va a seguir entonces el trazado de la misma ensoñación que se va desenvolviendo en las obras. Estos 2 textos, entonces, Sylvie y el primer poema, comienzan entonces con la exposición de las circunstancias de ingreso al ensueño, es decir, escenarios donde aparece la ciudad burguesa decadente, atestada de ambición material, falsedad, vacuidad y automatismo. Para el protagonista de Sylvie, que no tiene nombre, se trata de el recurrente tedio en todas las veladas de teatro a las que él va cada noche y que es estimulado por los burgueses en los palcos y que resumen todo el hastío del presente. Todo ello, sin embargo, en la obra parece terminar cuando lo invitan a una celebración tradicional en Loisy, que es su lugar de infancia, donde él cree que muy probablemente va a volver a encontrar a Sylvie, que es una pequeña amiga de la juventud que es proveniente de un pueblo vecino, y donde también va a encontrar a Adrienne, que es también una jovencita que participa en esta fiesta del lugar y que ella habita en un convento. Estas 2 figuras son las 2 figuras amadas por este personaje en el tiempo de la infancia. Este regreso, entonces, que radica en la invitación a la fiesta, promete la reconquista del resplandor del pasado. En sintonía con este inicio de Sylvie, el primer poema de Lermontov introduce una escena de no un teatro, sino de una mascarada, que también es un espacio del disimulo y de la ilusión, donde todas las afectaciones obturan de alguna manera todo sentimiento genuino, y la máscara contribuye también a los modos viciados de simulación y falsedad propios de la ciudad moderna. Ante ello, el soñador de este poema consiente la progresiva irrupción del ensueño. Por otro lado, en el otro poema de Lermontov, la ensoñación es un poco más en el sentido de Rousseau, o es un ensueño más de tipo rusoniano. Y por lo tanto, la disposición del texto también va a ser distinta. Esta vez no está dividido en 3, sino yo creo que está dividido en 2, o sea, una división más bien dual, ¿no? Donde las secciones se corresponden con las circunstancias también causales de la ensoñación y, en segundo lugar, al estado de ensoñación en sí. Sin embargo, esta vez las circunstancias antecedentes al ensueño son una naturaleza en su manifestación, como digo, rusoniana. Es decir, en tanto un conjunto de elementos naturales apacibles, cuya coincidencia más bien armónica, posee como efecto la inducción al ensueño de este soñador contemplador. Volviendo a Sylvie, el anuncio de esta fiesta que lo conduce al protagonista de la vigilia a un recuerdo de estas celebraciones de juventud, y de ahí también lo conduce después a una escena particular donde aparecen por primera vez Sylvie y Adrián en la nouvelle. Es un recuerdo entonces que no convoca un momento fijo y perdido en el pasado, sino que al ser un ensueño comprende una fusión con el presente, sin dejar de tener el presente, sin embargo, su singularidad. La ensoñación producida en el presente no excluye entonces al recuerdo, como tampoco prescinde del componente ilusorio que es añadido desde los anhelos de la vigilia. De esta manera, de estos anhelos que están vinculados al tiempo pasado y al tiempo presente, ¿no? Y por el contrario, nace a partir de la unión de los 2 tiempos, por así decirlo. El ensueño, entonces, en Sylvie, inicia con el desencadenamiento de una serie de impresiones motivadas por el aviso de esta fiesta, que es una secuencia que da el comienzo al resquebrajamiento de la cronología, que es lineal por definición,
y con ello concede el paso a una errancia temporal y espacial que es propia de la ensoñación. El ensueño entonces desplaza al soñador hacia imágenes remotas de Sylvie y Adrián, que son representaciones portadoras de este ideal añorado, de tal manera que la figuración del pasado adquiere su grandeza gracias a la distancia que tiene con el presente. Un presente cuya excesiva degradación estimula entonces al soñador a encontrar esta plenitud dilatada también o presente también en su actual adultez. Se trata entonces de una convicción motivada por los espejismos de la ensoñación y que reúne un conjunto de promesas capaces de restaurar todo esto ya desvanecido. Por otro lado, este enmascarado también del primer poema de Lermontov también dirige un poco su ánimo hacia lo que en el poema se llama un viejo sueño, ¿no? El ensueño entonces en el poema también comienza a surgir con lo que él llama sagrados sonidos de los años muertos, ¿no? Esos son 2 versos. Esta especie de ecos moderan entonces los estruendos de la música esta mascarada y admiten el paso definitivo hacia la ensoñación. Ocurre entonces en el poema un olvido de sí, que no es sino la desconsideración del yo perteneciente a las circunstancias del hoy para favorecer un movimiento interno de retracción y por ello de retroceso en el tiempo, de tal manera que los elementos que se encuentran en este retroceso, que son todas las impresiones más bien dulces de la niñez, conquistan el lugar que la vigilia le ha cedido. Los momentos de la infancia entonces adquieren tal claridad en el soñador que pierden su naturaleza ideal para tomar un carácter concreto adentro del ensueño. Y esto se ve específicamente en el uso de los verbos en el poema, ya que las escenas comienzan a adquirir un movimiento vivido en tanto los verbos a los cuales responden empiezan a estar conjugados en presente, ¿no? En el ensueño un verso dice: a una alameda oscura entro, ¿verdad? El soñador entonces ingresa con profundidad al ensueño y experimenta con la nitidez del presente estos viejos paisajes, es decir, que la ensoñación lo ha devuelto efectivamente a la niñez. En el segundo poema es, como dije, la misma ensoñación la que cierra ya el texto, porque no hay una tercera instancia. El ensueño entonces surge como una suerte de oasis cuyo atributo esencial es el de ser como una figuración de un paraíso donde ocurre la reunión con este origen libre de mácula, ¿no? Que es el origen de la infancia. No obstante, no sucede sino en la soledad interior de estos soñadores, de estos individuos, ya que casi nada ya acompaña esta suerte de elevación, por lo cual la intromisión de los elementos externos a la ensoñación, que es un poco más brusca y torpe en el poema y un poco más suave quizá en Sylvie, provocan el descenso del soñador hacia el presente, ¿verdad? Lo cual corresponde a la última instancia, que es el egreso de la ensoñación. En Sylvie, durante el reencuentro concreto con los elementos de la infancia, es decir, cuando vuelve efectivamente a esta fiesta del oasis, el soñador tiene dificultades para hallar esta cercanía que desea y que ha visualizado a través del ensueño. Por su parte, también el soñador del primer poema de Lermontov sucumbe de alguna manera cuando los ruidos de la mascarada obstruyen también la continuidad de la ensoñación. Y lo que tiene distinto el segundo poema de Lermontov es que no ocurre ninguna infiltración del tiempo ordinario de la vigilia, en tanto para el soñador se transformó completamente, ¿no? Como ocurre en los paseos de Rousseau. Es decir, que se ha logrado la correspondencia efectiva con el mundo. Y el estado al que ha ingresado el contemplador no es sino, entonces, al fin y al cabo, el paraíso. Y habiendo encontrado la totalidad buscada, el poema concluye entonces con esta misma unidad, sin una tercera división, como digo, y bajo la forma de una única oración. Es decir, el poema es toda una oración y no tiene más divisiones. No sé cómo voy con el tiempo.
Venís muy bien. Bueno, genial. En segunda instancia, después la ensoñación en relación, como estilo en relación con el paisaje. La construcción del paisaje en los ensueños de Sylvie y en los dos poemas, supone una disposición que está determinada en los elementos constituyentes de los cuadros de la ensoñación, que permite el acceso a la plenitud perdida. Es decir, las escenas de ensoñación en los textos comparten un mismo y específico arreglo a partir de la reiteración de ciertos elementos particulares, como las tonalidades, las luces, los efectos de la atmósfera o las disposiciones de la naturaleza, todo lo cual contribuye también a construir el estilo del ensueño. En primer lugar, entonces, durante los ensueños, el paisaje adquiere opacidad gracias a la presencia de la neblina. Esparce la neblina sobre los cuadros cierta ausencia de nitidez que es propia de este estado, donde el cruce entre recuerdos e imaginación, como así también la mezcla de tiempos, difumina los límites. A través de este desvanecimiento del horizonte que provoca la neblina, la bruma, la ensoñación admite a la vez la ilusión, es decir, que consiente una apertura de posibilidades para el soñador. De manera similar actúa la luz de la luna, especialmente en Sylvie. Debido a su luminosidad más bien exigua y por lo tanto, al contrario de una revelación más bien total que propicia la claridad del sol, la luna acentúa ciertos contornos por sobre otros en los escenarios del ensueño que ilumina. De ahí que la distinción inusual de estos elementos, de alguna manera privilegiados, resplandecientes como no pueden serlo durante el día, y en consecuencia dotados de una exaltación coherente con un cuadro de ensueño que está entusiasmado por rehuir de los condicionamientos desafortunados de la vigilia. De esta manera, los cuadros sostienen la falta de precisión y la consecuente inclinación del ensueño hacia la imaginación. Además, el procedimiento de Nerval y Lermontov sobre la atmósfera de ensueño tiene los mismos alcances, podremos decir, que una pintura impresionista, ¿no? Donde la ilusión del sol, y acá cito a un crítico de pintura que se llama Pairo, perdón, es mi perro que está ladrando, la ilusión del sol, cito, fuerte que define y precisa las formas, concede la preferencia por las horas y los días en que jirones de bruma fragmentan las cosas, o la luz colorida de la mañana y el atardecer sume al sol o a la piedra en tintas extrañas. Es decir, que los rayos del sol crepuscular suavizan la diferenciación también entre los elementos del paisaje, al tender sobre las formas un mismo velo, ¿no? De color rosa, vermellón. De ahí que la atmósfera de extrañeza tenga su fundamento en el inusual aspecto que cada objeto revela, fugazmente bajo la esporádica iluminación de este cielo crepuscular, ¿no? Y que es un proceso análogo, como digo, a lo ocurrido con la luz de la luna. Y a su vez la recuperación de los elementos perdidos aparece también enmarcada en un espacio de ensueño colmado de una naturaleza que no solamente adquiere matices de inocencia, sencillez y pureza, sino con la cual los soñadores y las figuras de sus ensueños conforman una unidad, a la manera de Rousseau. Finalmente, entonces, ocurre que en Sylvie y el primer poema, a la par que la ensoñación empieza a fracturarse, también la naturaleza empieza a revelar un estado de degeneración o de declive. De ahí que, por ejemplo, en el primer poema se concluya con un paisaje otoñal. Bien, eso un poco es todo, y para concluir nada más, un poco pensaba que considerar entonces estas dimensiones o implicancias de la ensoñación en la literatura romántica la permite situar en un espectro de gestos de búsqueda literaria que se ven a lo largo del siglo XIX y también de principios del siglo XX, ¿no? Esta idea de la ensoñación que sostiene un desplazamiento a través de reminiscencias involuntarias e impresiones. De ahí, por ejemplo, que la memoria del vacío en Sylvie sea estimulada por la lectura de esta invitación a la fiesta,
o que el baile del primer poema suscite las escenas de la infancia, es un gesto asociativo claramente que está en Proust y que Proust de hecho reconoce en Nerval y que también lo asocia a Chateaubriand o Baudelaire. Y además, por ejemplo, esta oscilación entre la oscilación del ensueño romántico, entre la aproximación a la restitución del ideal y el fracaso de este cometido, también participa de la tendencia moderna hacia la ilusión y la desilusión, que tiene una expresión literaria en obras como algunas de Balzac, de Flaubert, Baudelaire, y también en rusos como Tolstoy. Bueno, eso es todo. Perdón por mi perra. Muchas gracias, Malena. Y bueno, ahí el comentario final que mencionabas nos da justamente el pie para la última ponencia y después abrimos al diálogo. La última ponencia de Santiago Rodríguez Bió, de la Universidad de Buenos Aires, cuyo título es La palabra encarnada, materialidad y performatividad del lenguaje en busca del tiempo perdido. Así que te doy la palabra, Santiago, y después ¿Qué tal? Muchas gracias. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, esto fue un trabajo que surgió a partir de mi presentación al final de la materia de literatura francesa de la carrera de letras, a cargo del profesor Walter Romero, para la cual preparé un trabajo sobre el primer tomo En busca del tiempo perdido, que bueno, me tomaron al final la profesora Lucía Vogelfang y el profesor Jorge Caputo, y luego en la instancia me invitaron a presentarme a este encuentro, así que bueno, antes que nada el agradecimiento a ambos. Bueno, entonces empiezo a leer. Hábito y lenguaje. Perdón. Es evidente que con la llegada del siglo XX asistimos también a nuevas conceptualizaciones de la experiencia que responden, de un modo u otro, a los avances tecnológicos y su consecuente aceleración de la vida social y política. Quizás aquella que encontramos a lo largo de los tomos de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust sea una de las más potentes, ya que propone una reflexión radical sobre el modo en que el sujeto percibe, recuerda y padece el mundo. El hábito, o la costumbre, según sus traducciones, aparece en la obra como una forma de defensa contra la intensidad de lo real, una suerte de anestesia que protege al sujeto, a costa de adormecer su sensibilidad y de privarlo de la vivencia verdadera. En contraposición, la memoria involuntaria, esa irrupción intempestiva del pasado a partir de una sensación presente, desmantela el automatismo perceptivo y devuelve al sujeto una experiencia de autenticidad. Sin embargo, esta experiencia no se limita a la memoria involuntaria ni a los objetos materiales o a las impresiones sensoriales. En busca del tiempo perdido, las palabras, particularmente las pronunciadas por otros, poseen también una potencia afectiva capaz de desencadenar estremecimientos y rupturas. El lenguaje, en su materialidad sonora y performativa, se convierte en un territorio donde cuerpo y conciencia entran en tensión. Siguiendo las lecturas de críticos como Beckett, Barthes y Genet, puede leerse en Proust una concepción del lenguaje no como medio de representación, sino como fuerza afectiva que revela la verdad del sujeto en su padecimiento. Este trabajo examina la relación entre hábito, memoria y lenguaje en el primer tomo del ciclo novelístico, En busca del tiempo perdido, del lado de Swann, centrándose en tres momentos clave: el amor filial hacia la madre, el amor pasional entre Charles Swann y Odette de Crécy, y el amor infantil hacia Gilbert. En todos los casos, la ruptura del hábito y la irrupción de la palabra del otro inauguran una experiencia de verdad en la que el pathos emerge como dimensión central de la existencia. Bien, para Proust, la costumbre constituye una forma de vida automática que amortigua la percepción y debilita la memoria. El hábito, al repetirse y prolongarse, recubre las cosas con una capa de indiferencia. En ese sentido, el sujeto proustiano vive rodeado de objetos que ya no ve, de gestos que ya no siente y de palabras que ya no escucha. Beckett advierte en Proust que el hábito funciona como narcótico, una fuerza que impone un equilibrio ficticio al caos de la vida al falsear o inhibir su percepción. Romper el hábito, entonces, significa también romper con el ideal, con la imagen de continuidad del yo que la costumbre sostiene. La ruptura, ya sea por el recuerdo involuntario o por una palabra, expone al sujeto a la intemperie de lo real y al dolor de lo que no puede ser asimilado por la rutina.
En el episodio de la Magdalena, el narrador experimenta esta ruptura como una epifanía. El sabor del té y del pastel desencadena una serie de recuerdos que emergen con una intensidad que el pensamiento racional no puede producir. La sensación gustativa deviene portal del tiempo y el cuerpo, en su pasividad, se vuelve el verdadero lugar del conocimiento. Proust muestra así que la verdad del pasado no se encuentra en el esfuerzo consciente, sino en el estremecimiento involuntario del cuerpo cuando el hábito se resquebraja. Aún, si la Magdalena inaugura el poder revelador de los objetos, las palabras en Proust inauguran un poder también complejo, el de afectar y transformar. El lenguaje, lejos de ser transparente o meramente comunicativo, actúa sobre el cuerpo de los personajes. Su materialidad sonora, su ritmo o su recuerdo son capaces de producir dolor, euforia o angustia. Roland Barthes llamó discurso del pathos a esta dimensión afectiva del lenguaje, reprimida en el ámbito social por la hegemonía de la razón. En Proust, las palabras no solo significan, vibran, tocan o hieren. Los personajes son literalmente atravesados por el eco de las voces amadas o odiadas. El signo lingüístico se vuelve materia y su efecto se mide en términos corporales, no semánticos. Esta performatividad del lenguaje se vuelve particularmente visible cuando Proust describe el impacto de las palabras del otro sobre el sujeto amoroso. El recuerdo de las frases dichas, su tono, su timbre, su cadencia, perdura más allá de su sentido. El lenguaje se encarna y el cuerpo deviene un archivo de esas huellas sonoras. La palabra no solo significa, sino que se deposita en el cuerpo del oyente. Como señala Barthes en Fragmentos del discurso amoroso, abro cita, todo objeto tocado por el cuerpo del ser amado se vuelve parte de ese cuerpo y el sujeto se apega a él apasionadamente. Fin de cita. El primer amor del narrador es el de la madre. La célebre escena del beso nocturno, de la espera del beso nocturno, constituye una de las primeras experiencias de ruptura del hábito. La ausencia del beso esperado desestabiliza al niño que experimenta la angustia de una pérdida simbólica. La intervención del padre, que ordena a la madre dormir con él, un hecho absolutamente extraordinario en la rutina, introduce un acto de habla que transforma la escena. Una palabra quiebra la ley y el hábito familiar y abre un espacio de verdad afectiva. Abro cita. Debí haber sido feliz, no lo fui. Me parecía que mi madre acababa de hacerme una primera concesión que debía serle dolorosa, que era una primera abdicación de su parte ante el ideal que ella había concebido para mí y que, por primera vez ella, tan valerosa, se confesaba vencida. Fin de cita. Este momento ilustra, como sugiere Beckett, el vínculo entre hábito e ideal. La madre, al ceder, rompe con la norma y se enfrenta a lo real del dolor. El niño, a su vez, percibe esa fisura como una forma de pérdida. El amor aparece entonces como un sentimiento ambiguo, nacido del sufrimiento que provoca la ruptura de lo establecido. La palabra del padre, orden performativa, supone la caída del hábito y la irrupción de la angustia. Otro es el caso del amor de Charles Swann por Odette de Crécy. Las palabras del ser amado adquieren una densidad insoportable, un poder de afectación. Cuando Swann interroga a Odette sobre sus experiencias lésbicas, la frase 2 o 3 veces, con las que su amada confirma sus sospechas, desencadena en Swann un dolor físico, casi tóxico. Abro cita. Es extraño que esas palabras 2 o 3 veces, nada más que esas palabras dichas en el aire, a la distancia, pudieran desgarrar de ese modo el corazón, casi como si lo tocaran realmente, pudieran enfermarlo como un veneno que se absorbe. Fin de cita. Aquí es patente que las palabras no son vehículos del sentido, sino sustancias que penetran. La palabra, más que designar o referenciar, produce efectos. Enferma, excita o consume. Beckett interpretaría este estado como la caída del sujeto fuera del hábito. Desprovisto de las protecciones del automatismo, el individuo queda expuesto al sufrimiento puro. En la economía proustiana del amor, el hábito protege y el lenguaje hiere. La verdad aparece en la herida. En el amor infantil hacia Gilbert, la palabra ocupa un lugar aún más central. La sexualidad todavía incipiente se desplaza al ámbito del lenguaje. El deseo no se expresa en el contacto físico, como el beso de la madre o las relaciones carnales de Swann y Odette, sino en la pronunciación del nombre, en el eco de la voz amada. El erotismo queda desplazado hacia la esfera puramente lingüística, en tanto ésta adquiere un papel de centralidad absoluta en la mediación entre ambos cuerpos. El narrador recuerda la sensación que le produjo escuchar su propio apellido en la boca de Gilbert. Abro cita. Y recordando más tarde lo que sentí entonces, discerní allí la impresión de haber estado un instante en su boca, yo mismo, desnudo, sin ninguna de las modalidades sociales que pertenecían igualmente a sus otros compañeros o, cuando pronunciaba mi apellido, a mis padres. Y fue como si sus labios me despojaran, me desvistieran, como se arranca la cáscara de una fruta de la que solo se puede comer la pulpa. Fin de cita.
Aquí, el nombre propio se transforma en lugar de exposición. La voz del amado opera como gesto táctil. Gerard Genet interpreta estas analogías, la de la pulpa de la fruta, como restituciones de la esencia, momentos en que la sensación presente sirve para restituir la sensación verdadera del pasado. Pero esta esencia, en Proust, no es una idea abstracta, es una materialidad sonora. El lenguaje se convierte en vehículo del tiempo y del deseo, pero también en materia viva y objetiva, capaz de tocar y transformar la subjetividad y de restituirle algo verdadero. Aquí el narrador busca en su materialidad presente, de nuevo la pulpa, algo que lo conduzca a esa experiencia pasada con el lenguaje. En síntesis, en el primer tomo de En busca del tiempo perdido, Proust lleva al límite la relación entre percepción, lenguaje y afecto. La costumbre, que protege al sujeto del dolor, también lo priva de la experiencia auténtica. Solo cuando el hábito se interrumpe, ya sea por una sensación, por la memoria involuntaria, pero también por una palabra, emerge la verdad del tiempo y del deseo. Las palabras, como las sensaciones, son en Proust detonantes de memoria y afecto. No solo dicen, sino que también hacen. A través de ellas, el sujeto se despoja de su armadura perceptiva y se enfrenta a lo real en su intensidad. El hábito organiza la vida, y podríamos incluso decir que configura un sentido común que el lenguaje desorganiza. En este sentido, podríamos incluso hablar potencialmente del rol subversivo de la lengua. Si la memoria involuntaria es la mediación entre el sujeto y su verdad, el lenguaje sería una mediación de segundo orden entre sujeto y esa memoria. Sí, pero, como hemos visto, este también puede volverse una mediación de primer orden, conectando al sujeto sin escalas con el momento de la sensación verdadera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora toca la etapa, la fase de diálogo y de intercambio entre los distintos trabajos. Yo voy a decir algunas palabras en general y algunas líneas de lectura que, viendo lo que habían propuesto, me parece que les pueden servir para seguir pensando, para seguir desarrollando. Noto que hay como mucha, no sé si fue a propósito o no, pero sí hay como ciertas líneas conectadas que me parece que nos pueden motivar este intercambio entre los tres trabajos. Y después hay algunas cuestiones que simplemente voy a hacer unos pequeños señalamientos. Creo que en general están como muy bien organizados. Me gustó mucho el hecho de que se centraran los tres trabajos mucho en el texto, digamos, o sea, que partieran de un análisis muy fino y riguroso y como una manera de leer los textos que eran el objeto de su trabajo, y desde un dispositivo de lectura que si bien varían mucho, digamos, desde la estética de San Agustín a la teoría de la performatividad y la afectación del lenguaje, o la teoría del estilo siguiendo a Sontag, me parece que el dispositivo teórico que desarrollan para encarar y leer de manera tan minuciosa esos textos me pareció sumamente interesante, y el modo en que lo leen, digamos, también, porque creo que ese es el trabajo principal en nuestra disciplina, dedicarse a ese trabajo fino con el texto, digamos, con los textos en general. Así que bueno, yo había anotado algunas preguntas y bueno, sugerencias. La primera tiene que ver, bueno, con las dos primeras presentaciones de Malena y Lucila. Como dije recién, me parece que están muy bien organizadas y muy bien argumentadas. Me surgen algunas preguntas que, bueno, en el caso, por ejemplo, que había notado algunas sobre Malena, después cuando, si bien leí el texto, digo, en formato Word, después cuando lo expusiste, me cayó la ficha de las dudas, sobre las dudas que tenía. Y después, bueno, el de Lucila, hay dos cuestiones que quiero destacar y que me parece que ponen en relación esos dos trabajos. Y es, en el trabajo, digo, con la literatura
en la literatura comparada, que nos lleva a poner en relación textos que por ahí en un principio pueden parecer disímiles, digamos. El caso, por ejemplo, de San Agustín con el Principito, o en el caso, si bien forman parte de un periodo, de un mismo periodo, pero en el caso de Lermontov y Nerval, ¿qué nos lleva a leer y establecer esas relaciones? ¿Es una afinidad con los textos, un punto en común que reconocen? No sé, ¿cómo fue esa genealogía? Si nos pudieran comentar un poquito eso, porque noto, nada, como curiosidad, y me parece interesante ver qué es lo que las llevó a ustedes a trazar esas relaciones, digamos. Porque podría haber sido esos textos con otros, digamos, no creo que sea azaroso ni casual esa comparación que ustedes propusieron, entonces quisiera que si pudieran comentar o desarrollar un poquito eso. Y después, bueno, después sigo con la pregunta a Santiago, pero quisiera primero que nos cuenten un poquito de esa genealogía. Sí, bueno, si no hay problema, respondo primero. Que en realidad la idea de trabajo surgió en un ámbito de literatura bastante diferente, que fue en un examen de literatura italiana, para el cual preparé un trabajo también sobre una lectura estética, pero bueno, de la Divina Comedia, aplicando la estética de San Agustín y también de Pseudo Dionisio. Y quise seguir con desarrollando el concepto de interioridad. Me pareció interesante desarrollarlo en una novela, ¿no?, del siglo XX, que me pareció que tenía afinidad, o cuando leía El Principito, que es lo que nos suele pasar con cualquier obra literaria, me pareció que había algo como que se nos escapaba, ¿no?, por así decirlo. Como había explayado en el lenguaje simple en apariencia, pero el uso no casual de símbolos, me pareció una buena línea para analizar la obra. Bien, y en ese sentido, por ejemplo, ¿encontraste otro tipo de relación, más allá de que al final de tu ponencia exponés estas coincidencias, digamos, en la biografía de Saint-Exupéry y de San Agustín al final, más allá de esa cuestión biográfica, digamos? ¿Hiciste por ahí algún otro trabajo de investigación en el que pudieras encontrar cierta recepción de esas teorías estéticas en la obra de Saint-Exupéry? Porque me parece que quizás ahí puede haber una línea de investigación, ya que encontraste esas coincidencias y que me parece que en el dispositivo de lectura que desarrollás funcionan como muy bien, tienen toda su coherencia y su lógica interna. Quizás ahí hay un indicio, digo, para seguir tirando del hilo que se puede seguir desarrollando, no sé, ese tipo de recepción de esas teorías en la obra de este autor, ¿no? Sí, de hecho, consulté con las profesoras de la cátedra de literatura francesa y también con la profesora de la cátedra de estética de la Universidad Católica, y no habíamos encontrado trabajos que usen esta línea de investigación con El Principito, ¿no? Entonces, me habían animado a hacer esta investigación de manera que podía hacer un aporte, ¿no?, original. Sí, sí, me parece que es una... bueno, y sobre todo, también me gustó mucho cómo trabajabas con Sir Lloyd, todo el tema de los símbolos en El Principito, que también así, también como lo lees, funciona muy bien, digamos. Me parece sumamente interesante esa relación que hiciste en el trabajo. Así que nada, felicitaciones por eso. Y bueno, creo que ahí hay un tema para... ¿Vos en qué año estás, perdón, Lucila? En tercero. Ah, bien. Ah, entonces hay un tema para seguir ahí Sí, trabajando. gracias. Malena, sumado a esa pregunta, a ver si querés hacer las dos, articular las dos. Bueno, sumado digo a esto de cómo surge esta lectura comparada, vos en un momento mencionás que esta era una de las dudas que surgía cuando veía tu trabajo, la construcción del paisaje como una forma de estilo, que eso me pareció muy lindo, cómo en lo visual en el poema de Lermontov se construye ese estilo, digamos.
ahí podría haber en esa construcción del paisaje, digamos, como esa articulación que no se puede separar entre fondo y forma que mencionabas al principio leyendo a Susan Sontag, porque a mí en la primera lectura me pareció extraña esa que situaras en lo visual, en la construcción visual del poema, un rasgo del estilo. Pero después cuando lo explicaste en la ponencia, ahí le encontré más sentido, entonces quería que desarrollaras un poquito más eso. Bueno, en primera instancia en relación con llegar a comparar los textos, bueno, un poco como decían las chicas Carla y Rocío en la mesa anterior, Silvi lo leí también en literatura europea comparada y bueno, o sea, en realidad sucede que mis intereses principales creo son un poco literatura francesa y rusa, y siglo XIX, romanticismo y demás. Entonces, bueno, nada, habiendo leído esta pequeña novela, y después con lecturas propias, nada, me di cuenta de que dialogaban de manera muy elocuente con estos poemas de Lermontov. Y bueno, de hecho Lermontov era conocido también en el ámbito francés de la época, Baudelaire lo conocía, pero creo que entre ellos no sé si hubo algún tipo de diálogo, pero sin embargo dialogaban como de manera muy elocuente para mí. Y bueno, creo que eso un poco llevó a la comparación y bueno, también un poco mis intereses, ¿no? Que son, como digo, siglo XIX, romanticismo. Y en relación con lo otro, yo creo que sí, la construcción del paisaje eh, de alguna manera habla también o compone también la construcción misma de los ensueños, ¿no? Como si fuese un propio paisaje de ensueño, ¿no? O sea, por eso digo como que tiene las mismas características que el propio ensueño, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, el hecho de que el paisaje esté construido con la neblina o con este tipo de luces que son luces que no son luces del todo nítidas o que no es como digo la luz del mediodía, sino que son luces que iluminan ciertas cosas y dejan otras en sombra, eh, como digo, como la luz de la luna, la luz crepuscular y demás. Yo veía que eso, o sea, además de que se repetía especialmente en Silvi y en el primer poema de Lermontov, lo cual desde ya me llamó la atención, digamos que en los dos estuviera, por ejemplo, bastante presente el atardecer, por ejemplo, en la construcción del paisaje. Bueno, nada, leyéndolo, creo, no sé si es que me di cuenta, digamos, o qué, pero me parecía a mí que era una forma de construir también el ensueño a través del paisaje. No sé si respondo. Sí, creo que sí, porque me parece que no hay solo un estilo que pasa por ahí por el encadenamiento que nombras a veces o la conjugación de los verbos y demás, sino que también en la construcción visual del poema que me pareció muy interesante para seguir indagando. Bueno, vos ya estás en la etapa del trabajo final, dijiste que ya lo habías entregado, Sí. pero bueno, pueden ser Sí, lo futuras pensaba líneas un de poco investigación. como un estilo pictórico, ¿no? O sea, como si uno eh, viera el estilo en un cuadro, ¿verdad? Eh, Bien. Bueno, y una pregunta a Santiago y después abro para quienes quieran hacer comentarios, preguntas y dialogar entre ustedes. Bueno, también me encantó la coherencia y la lógica con la que funciona el dispositivo de lectura que armás para leer las tres escenas del primer tomo de las research. Sí te quería consultar, digamos, cuál es la consulta de la bibliografía sobre performatividad, que es un tema que me parece que está muy bien la lectura que haces eh, o sea, del material de la obra, funciona muy bien. Sí noté que por ahí faltaban algunas, no digo que faltaban, sino que puede llegar a enriquecer más si seguís por ese camino de la investigación, algunos autores clásicos de la teoría de la performatividad del lenguaje.
Porque bueno, viste que el tema de que Austin, digamos, excluye lo literario y lo poético de su teoría de la performatividad, y sin embargo después habían otros autores, todo el momento, creo que la palabra, en algún momento o dos veces durante tu ponencia mencionaste que las palabras excitan, y eso me hacía acordar mucho al título del libro de Butler, ese que se tradujo como Lenguaje, Poder, Identidad, que justamente el título en francés es como palabras que excitan, el título, perdón, en inglés es palabras que excitan, excitable speech. Entonces, esa forma de afectar que vos reconocías en las palabras de Proust, me parecía que la trabajabas muy bien y sin citar, digamos, a Butler, lo cual no quiere decir que sea una falta, sino como, al contrario, digamos, que me parece muy meritorio cómo llegás a un análisis que va por ese camino a partir de la lectura y del análisis que haces del texto, que me pareció que estaba excelente, me parecía muy bien cómo funcionaba. Así que felicitaciones por eso en principio. Y sí te recomendaría, Vaca, quizás lo conoces, quizás no, pero lo menciono por las dudas, a lo mejor te sirve, un libro de Shoshana Feldman que se llama El escándalo del cuerpo hablante, y que hace como esa lectura sea a partir de una obra de Molière, y que me parece que si seguís con este tema de investigación, me parece que te va a ser de gran ayuda. Y creo que hay potencialidad para hacer una lectura así desde la materialidad y la performatividad de la research. Así que me parece súper interesante y me gustó mucho el título porque si bien me llegó la ponencia, quizás con otro título, porque bueno, uno después puede cambiar eh, los títulos de los trabajos. Me gustó mucho más el segundo título, que es el que aparece en el programa, que es La palabra encarnada. Me parece que de alguna manera refleja esa relación entre cuerpo, lenguaje y afectación del lenguaje al cuerpo, que es el hilo conductor de la lectura que haces vos de ese primer tomo de En busca del tiempo perdido. Así que bueno, felicitaciones por eso y nada, preguntarte si estás al tanto por ahí de esas otras teorías de la performatividad, eh, y si hay algo que pudieras comentar con respecto a eso. Bueno, muchas gracias por los comentarios, muy generosos. El libro de Butler, lo conozco, pero tengo que tener la humildad y el pudor de decir que no lo leí todavía. Quizás esto tenga que ver con que la búsqueda bibliográfica, como se acostumbra en una materia, estuvo mucho más orientada a la especificidad del autor que al problema teórico. Creo que ocurrió eso en ese aspecto. Sin embargo, sí es un tema que me gustaría seguir investigando, sobre todo en Proust, porque si bien yo en realidad estoy inscripto más en el área de teoría literaria en la carrera, lo que más me interesa de esa zona es la teoría crítica, donde el modernismo es una referencia permanente. En ese sentido, cuando cursé la materia, Proust, por supuesto, fue el autor que más me convocó, entonces a la hora de preparar el final quería hacer algo que tuviese más identificado mi deseo, algo más conveniente para presentar un final. Pero sí, la verdad que tengo ganas de profundizar en esa bibliografía para ver si puedo seguir extendiendo el tema. Sí, hubo un cambio de título ahí porque cuando me olvidé que en el resumen había puesto un título ya, entonces tuve que pensar otro después, pero a mí también me gustó más ese. Así que bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos y... perdón, estoy viendo, como estoy del celular se me está complicando leer los mensajes, no sé si alguien... No, sigo insistiendo con la inscripción en el formulario de asistencia. Los expositores y moderadores también tienen que inscribirse ahí porque estoy recuperando los datos para la certificación. Nada más eso lo recuerdo porque yo estoy mirando y no vi a Santiago, por ejemplo, y creo que Malena tampoco todavía. Bueno, les recuerdo, ahí tienen el link
a pesar de que ya hayan hecho toda la inscripción, bueno, acá recopilamos los datos específicos en el orden en el que lo necesitamos para confeccionar certificados. Gracias, María. ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta o algún comentario sobre las ponencias? Marce, yo por ahí me quedé pensando en la ponencia de Santiago, que me pareció re linda. Y bueno, no sé si viste, Santi, que hay a lo largo de la research hay toda una, me parece a mí, una teoría del lenguaje. Hay todo, no sé, es como algo enorme. A mí Proust me desborda realmente cada cosa que voy viendo, pero si te pones a leer o a revisar algunas cuestiones de cómo se mofa o cómo se le da gracia al mismo narrador, en la forma de pronunciar de los sirvientes o de distintas personas, bueno, ahí hay como todo un tema de a dónde nos lleva esa forma distinta de pronunciar las palabras de parte de de la gente como medio, no sé si decirla como de campo o de pueblo, de la servidumbre, una cosa así, digamos, ¿no? Ahí, sí, no sé qué tenés vos para... No, sí, totalmente. De hecho, fue un tema que mientras escribía el trabajo me llamaba mucho la atención, pero que no podía incluir porque para incluir y que quedara bien necesitaba escribir bastante más de lo que tenía permitido por la extensión. Pero sí hay toda una, como vos bien decís, hay toda una dimensión del lenguaje como elemento de clase, que no es... el lenguaje no es indiferente a la clase social. En Proust la clase no es indiferente al lenguaje. Y sirve como forma de diferenciación, además de un narrador que está muy atento a esos detalles siempre. Pero en ese sentido sí, y además es muy, muy curioso Proust porque no... Él retrata el lenguaje de los sirvientes, pero no creo que lo haga mofándose, digamos. Me parece que hay, por ejemplo, un respeto muy grande por en una suerte de tutora y sirvienta de él, que es François. Y de hecho, creo que hay mucha más burla hacia el lenguaje de los nuevos ricos, ¿no? Se me ocurre el salón de los Verdurín. Sí, sí, es verdad. Pero sí, totalmente, es como decís vos. Da curiosidad ese tema, es enorme me parece, pero... Sí, no, se cansa No. de los ángulos que hay para atacarlo, ¿no? No, y lo último, por ahí, Marce, me pareció re interesante esa pregunta que le hiciste a Male. ¿Por qué, digamos, incluye en su forma de pensar la ensoñación o el estilo de ensoñación la forma de la cuestión de la imagen o no sé si la pintura o los colores y qué sé yo? No sé si viste que ahí en Contra la Interpretación, antes de hablar del estilo, ella un poco hablando del estilo, Sontag, dice que una forma de ir contra la interpretación de la lectura literaria, de la literatura, es tratar como de pensar en técnicas del cine o técnicas de la pintura para ir en contra de la interpretación como medio hermenéutica. Me dio la sensación de que de ese concepto del estilo de la ensoñación en estos dos románticos daba mucho para pensarla en este sentido de Sontag, que linda mucho con la imagen, ¿no? Sí, totalmente, eso me pareció súper interesante y súper lindo como lo viste en el poema, Male. Y repito, acá no, porque por ahí Santiago digo con pudor esto de Butler y para mí, para nada el pudor, lo que destaco de los tres trabajos que me pareció que funcionó muy bien es el modo ese en que leyeron ustedes los textos, digamos. Me parece, no quiero decir filológico, pero sí como una atención al texto y al detalle que funcionó muy bien. En los tres textos me parece que es un ejercicio de lectura que destaco, que me parece, y simplemente lo de la bibliografía fue
nada, como un aporte por si sirve o no. ¿Hay alguna otra consulta o comentario o pregunta? No, por ahí, volviendo al lenguaje de Proust, yo soy profe de francés y leo en francés, me parece que hay tal vez un desafío de Proust de representar el lenguaje de cada uno a partir de la lengua y a partir del trabajo que él hace con la sintaxis, y que crea todo un ritmo. Yo en fonética, doy fonética también, en fonética 4 trabajo con Proust y hay un fragmento de la Recherche donde él habla de la música y genera toda una melodía a partir de la cadencia, de los acentos, los ritmos, de las frases incisas, que bueno, que por ahí en español capaz que no se nota tanto, porque leemos de la traducción, pero me parece que es un desafío que él hace con la propia lengua, es decir, de jugar con la propia lengua y el ritmo de la lengua y qué sonido puede generar. Sí, sí, totalmente. La verdad que mi francés alcanza para leer el diario, pero a Proust no llega. Entonces no me le animé y bueno, trabajé con la traducción que creo que es la más difundida, hoy sigue siendo la más difundida, que es la de Estela Canto. También está la de Alianza, pero la verdad que no la tengo. Que tengo que decir que entiendo que tiene sus problemas, porque bueno, Estela Canto tiene sus argentinismos. Es una traducción bastante liberal, pero creo que también esa liberalidad es lo que le permite por momentos lograr esa cadencia de la prosa prustiana y cierta musicalidad, ¿no? Que uno lo lee y es como que casi que tiene que intentar no caer en la trampa de dejarse llevar por el lenguaje, porque en eso por ahí se pierde la mirada crítica. Eh, pero sí, la verdad que espero algún día poder apreciar eso en el idioma eh, vernáculo. Bueno, muchas gracias por haber participado, por habernos compartido sus investigaciones. Y bueno, mañana siguen las jornadas. Insisto ahí en el pedido de María de inscribirse en el formulario. Y bueno, nada, muchas gracias y cerramos acá este primer día de estas hermosas jornadas que organizar. Adiós.